Pablo, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Te agradezco ¿Cómo enormemente estoy? que nos des esta charla. Acá. No hemos tenido oportunidad de conversar de por lo menos la última vez que acuerdo estuve en tu oficina haber sido enero del 19. No, enero del 20, ¿no? Enero del 19 no estaba en la universidad todavía, pero Enero del sí, enero 20, del 20. entonces. Enero del 20, claro. Enero del 20, exactamente. Ya. Pero no vaya a venir para acá pronto, ¿no? No, porque tú sabes que tengo problemas de salud, así que no puedo ir a San Joaquín. Mejor que te cuides. Sí, no puedo, directamente no puedo, así que... Bueno, me llamáis y para conversar. Muchas gracias. Igualmente, si puedo hacer algo por ti, no dudes en llamarme. No dudes, De, obviamente. Pero las de cosas todas se ven formas. razonables, ¿no? ¿Ah? Las cosas se ven razonables. Sí, sí, ahí tenemos que conversar. Pues después hablemos tranquilo. Muy bien. Son las 11:29, falta un minuto. Se va ¿Puedo a grabar compartir esto. pantalla o todavía no? Tú haz lo que quieras. Ya, Haz lo que quieras. denme un segundo. Se va a grabar esto, no tienes problema, me imagino. No, para nada. Ya. Eh, Son las 11:30. Para mí realmente es un tremendo honor y agrado poder introducir a Pablo. Pablo Barceló fue alumno nuestro. ¿Trabajaste con quién? ¿Trabajaste con Marcelo? ¿Con quién trabajaste cuando era No, con alumno? Leo. Leo fue mi supervisor de magíster. Con Leopoldo Bertozzi. ¿Te fuiste a hacer el doctorado a dónde? A A Toronto con Toronto. Leonid Lipkin. Y después te volviste a la Chile y tuvimos la Sí, suerte de que se haya formado, de que en el instituto se haya producido una vacante de director y pudimos traerte de vuelta, lo que fue una tremenda suerte realmente tenerte ahora con nosotros nuevamente y a cargo del Instituto Matemática y Computacional. Así que le pedí que nos diera una charla y él estaba de acuerdo, así que le agradezco enormemente. No voy a perder más tiempo. Pablo, tienes todo el tiempo hasta 10 para la 1. Ojalá nos dejara unos 10 minutos para poder conversar al final. sí, espero, gracias Miguel. Espero dejarles un poco más porque la idea es precisamente que conversemos. Y lo otro es que si los presentes quieren hacer alguna pregunta en cualquier momento durante la charla, yo feliz. O sea, no me complica que me paren, ¿ya? Eh, Porque la idea también es que esto se entienda, así que si tienen dudas, cuenten. Bien, voy a estar hablando entonces de temas de explicabilidad en... espérenme, no, perdí como el... que alguien chatea ahí y no veo el chat, ¿eh? Déjenme ver si veo el chat. No. Ahí veo el chat. Ya. Link de asistencia. En este momento, ¿ustedes ven mi pantalla completa o no? O sea, Sí. ven solo No, el PDF, ¿no? vemos también a la izquierda tus transparencias. Vemos las... Ya, entonces tengo que ponerme así. Lo que pasa es que Ahí pierdo sí, pierdo ahí, el mouse y eso me complica. Pero bueno, claro, como vamos. tú quieras, sí, cosa que tú te No, sientas está bien ahí. cómodo. Ya. Entonces, voy a estar hablando del problema de explicabilidad en Machine Learning, que me imagino que todos han escuchado que es un problema bien importante hoy en día, porque, claro, estos modelos, estas arquitecturas son muy potentes para realizar ciertas tareas, pero en muchos casos entendemos poco de por qué toman ciertas decisiones, ¿ya? Y en la medida de que estos modelos van tomando decisiones que además afectan la vida de las personas, digamos, el clima en el planeta o cosas de ese nivel, eh, explicar las decisiones que toman estos modelos se hace súper relevante, ¿ya? Por ejemplo, hay un potencial enorme para que los modelos de Machine Learning hagan identificación automática de drogas, ¿no? De remedios, o construcción automática
de remedios a través de componentes. Pero las regulaciones actuales no permiten que uno construya una droga sin poder explicar el proceso por el cual se llegó a ella, porque los efectos adversos de eso pueden ser tremendos, ¿ya? Entonces, uno de los grandes temas de Machine Learning hoy en día es cómo podemos proveer estas explicaciones, ¿ya? Por supuesto, yo no voy a estar hablando de este problema en general, sino que me voy a remitir a lo que ha sido nuestra investigación, que tiene que ver con una componente más matemática y computacional dentro del espectro, ¿ya? Entonces, el problema del cual vamos a estar hablando es un problema de explicación de modelos de clasificación booleana, ¿ya? El que sean booleanos o no es tan relevante, ¿sí?, las entradas, sino que lo importante es que sean modelos de clasificación, es decir, que saquen como salida un 0 o un 1, o pueden sacar más valores, pero siempre finitos y discretos, ¿ya? Entonces, la entrada del modelo, en este caso vamos a suponer que es booleana, es decir, que consiste de features, x1 hasta x sub n, que valen 0 o 1, y el modelo mira esa entrada y la clasifica como un 0 o un 1 también. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos explicar por qué el modelo tomó esa decisión en una cierta entrada? ¿Sí? Ese es el problema de explicabilidad a grandes rasgos, que por supuesto no está propiamente definido, se ha tratado de formalizar qué significa, pero es por supuesto muy difícil de formalizar, pero a grandes rasgos, y para los propósitos de esta charla, eso es lo que nos importa, ¿ya? Entonces, ¿de qué tipo de modelos de Machine Learning vamos a estar hablando en esta charla? Bueno, modelos lineales, por ejemplo, los perceptrones, ¿ya? Las neuronas, los árboles de decisión, que son un modelo muy sencillo y muy utilizado de clasificación, los diagramas de decisión binaria, que no son tan famosos en Machine Learning, pero sí son muy utilizados en otras áreas de inteligencia artificial y son importantes porque generalizan a los árboles de decisión. Y desde ahí podemos ir a cosas mucho más expresivas como circuitos booleanos arbitrarios o redes neuronales, que en el fondo son composiciones de perceptrones de modelos lineales en capas, ¿no? Y hoy en día hay una cierta percepción de tipo folclore que dice que algunos de estos modelos son fáciles de explicar o incluso autoexplicables, como serían los modelos lineales, los perceptrones, digamos, si uno hace una regresión, eso más o menos uno puede mirarla y entenderla. Los árboles de decisión se consideran como el epítome de lo que es explicable, mientras que por el otro lado, cosas como las redes neuronales, en particular las redes neuronales que vemos hoy en día, que son redes neuronales profundas, son muy difíciles de explicar porque hay una interacción muy fuerte entre los distintos features a través de componentes o de comportamientos no lineales que están expresados en la red neuronal, ¿ya? Y eso es lo que es más o menos, digamos, el entendimiento folclore de los niveles de explicabilidad de las cosas. Entonces hay gente que dice, si usted puede ocupar un modelo explicable, hágalo, porque es importante, y por modelo explicable nos referimos a esos que están allá arriba, ¿ya? Otros dicen, en muchos casos uno quisiera compilar, ¿sí?, o aproximar un modelo no explicable por uno explicable, ¿ya? Y hay otra línea completa que es construir dentro de los modelos, por ejemplo, de una red neuronal, elementos que hagan que no solo el modelo entregue una salida, sino que también aprenda una explicación de esa salida, ¿ya? Y eso no es lo que vamos a estar viendo en este caso, sino que más bien son explicaciones que llamamos de tipo locales y post-hoc, ¿ya? Que ocupan al modelo más bien como una caja negra, ¿ya? Al cual quizás no tenemos demasiado acceso, salvo para consultar cuáles son sus salidas en diferentes entradas, pero no podemos de alguna forma alterar su arquitectura, sino que podemos interactuar con él para entender qué tipo de cómo se comporta con respecto a distintas entradas, ¿ya? Entonces hablamos de explicaciones que son locales. ¿Por qué locales? Porque tratan de explicar la salida del modelo con respecto a una entrada en particular, ¿ya? Este cliente, esta droga,
¿sí? ¿Por qué el modelo toma esta decisión en este cliente? ¿Por qué le asignó un crédito bancario a este cliente? ¿Ya? Y post hoc en el sentido de que toma el modelo después de ser entrenado. ¿Ya? Entonces, en la literatura se han propuesto varias consultas y scores que han tratado de capturar esta idea de explicaciones locales. ¿Ya? La primera es, bueno, hay varias, acá vamos a estar hablando principalmente de tres, pero de las que vamos a estar hablando la primera se llama Minimum Change Required, que dice, ¿cuál es el menor número de features de la entrada, de componentes de la entrada, que yo necesitaría cambiar entre 0 y 1 para cambiar el valor de la salida? Es decir, esta noción está tratando de cuantificar cuán robusta es la salida del modelo frente a pequeñas perturbaciones de la entrada. ¿Ya? Luego, lo que se llama una Minimum Sufficient Reason, que es cuál es el menor subconjunto de las componentes de los features de la entrada que son suficientes para obtener esa salida. Es decir, si yo dejo solo esos features, ¿ya? Y borro todo el resto, la salida va a seguir siendo la misma. Por borrar me refiero a que independientemente de cuál valor tomen el resto de los features, la salida va a seguir siendo la misma. Después vamos a definir formalmente estas cosas, pero esa es la idea. Y por último, el SHAP Score, que ha ganado un montón de visibilidad en el último tiempo, que es un concepto de tipo de teoría de juego para capturar la contribución de cada feature, de cada componente de la entrada en el resultado del modelo. ¿Ya? Entonces, comencemos con este último, el score de SHAP. Y ahí debo detenerme porque tienen que mirar ahí abajo, a la derecha. Ya. Sí. ¿Cuál es la idea básica? Queremos medir la contribución de un feature X sub I en la salida del modelo. Entonces, lo que uno podría hacer es tratar de medir la diferencia en la salida del modelo, la diferencia entre la salida del modelo en esa entrada y el valor esperado de la salida en cualquier perturbación de ese feature. Recuerden que tenemos un modelo booleano, así que lo único que puedo hacer es cambiar ese feature por 0 por 1, ver el valor esperado de la salida y medirlo con respecto a la salida concreta cuando ese feature está evaluado, ¿sí? Toma un valor. Entonces, por supuesto, ese valor esperado requiere definir una cierta distribución de probabilidad en el conjunto de entradas posibles. Podemos pensar, en este caso, que es la distribución uniforme. Todas las entradas del modelo son igualmente posibles. Y si no, podemos tratar de definir una distribución de probabilidad. Ese no es el problema acá, eso siempre vamos a tener que hacerlo. El problema es que esta definición muy simple de cómo el feature de uno de los componentes afecta a la salida no es realmente una buena medida, ¿ya? Porque no mide de ninguna forma cómo ese feature interactúa con los otros, ¿ya? Y acá hay un ejemplo muy, muy sencillo que muestra este tema. Imagínense que nosotros tenemos un modelo de clasificación booleana que toma dos features, x1 y x2, y lo único que verifica es si uno de ellos al menos es positivo. ¿Ya? Pueden ser ambos positivos. Entonces, si la entrada del modelo es una entrada en la cual ambos features valen 1, entonces la contribución de ese feature bajo la noción anterior de cualquiera de los dos features es simplemente 0. ¿Ya? Porque si yo perturbo uno de los features y lo cambio por 0, la salida del modelo sigue siendo 1 porque no estamos midiendo cómo los dos features interactúan entre ellos para explicar la salida. Perdón, ¿ya?
Entonces, esta noción no mide correctamente lo que queremos medir. Y la conclusión de este ejemplo muy sencillo es que para medir la contribución de un feature a la salida, no podemos solo concentrarnos en ese feature, sino que tenemos que evaluar cómo ese feature se relaciona con otros, con todos los posibles otros, para explicar la salida. Entonces, vamos a ciertas nociones formales, y les repito, o sea, si tienen dudas en cualquier momento, párenme, ¿ya? Nociones formales. ¿Qué vamos a tener? Tenemos un conjunto de features, ¿no? Que son las componentes de la entrada. X1 hasta X sub n. Tenemos una entrada, que es asignarle valores a esos features en 0 o 1, ¿ya? Una entrada booleana. Y vamos a tener una distribución de probabilidad en el conjunto de todas las posibles entidades que son estas entradas, ¿no? Vamos a decir cuáles son más probables que otras, pero en general podemos asumir que simplemente tenemos la distribución uniforme. Entonces, una noción que nos importa bastante es esta. Voy a salir del modo pantalla completa, perdón, porque no tengo el mouse y eso no me gusta porque no puedo señalar, ¿ya? Si es que no ven muy bien, díganme, pero prefiero que sea así. Entonces, una noción muy importante para nosotros es la siguiente. ¿Cuál es el valor esperado de la salida del modelo con respecto a la entrada E, cuando solamente los features que están en S, donde S es un subconjunto de X, han sido revelados? ¿Ya? Son los únicos que yo conozco. Bueno, entonces lo que voy a tomar es el valor esperado de la salida del modelo sobre todas aquellas entradas E' que tienen el mismo valor que E en todos los features que están en S, ¿ya? Y en los otros pueden cambiar, ¿sí? Y ahora esto no me deja pasar así. Es uno u otro. Entonces, en base a esta noción, es que Strumberg y Kononenko en el 2010, en un paper bastante influyente, propusieron la noción de cuánto contribuye un conjunto de features S a la salida del modelo. Y la forma de definirlo es recursiva. Lo que ellos dijeron es, si yo tengo el conjunto vacío de features, entonces su contribución a la salida del modelo es simplemente 0, porque no he revelado nada. ¿Ya? Y por otro lado, si quiero medir la contribución del conjunto S de features, puedo hacerlo recursivamente. ¿Cómo lo hago? La contribución del conjunto S de features es la diferencia en valor esperado de la salida del modelo revelando S versus no revelando nada, que es este delta de M, E, S. Ahí está la diferencia entre revelar S y no revelar nada, menos la sumatoria de las contribuciones de todos los subconjuntos propios de S. Dicho de otra forma, si yo esa sumatoria la paso al lado izquierdo, lo que estoy diciendo es que la contribución de todos los subconjuntos de S a la salida es precisamente la diferencia en valor esperado entre revelar S y no revelar. ¿Bien? Y en base a esta definición recursiva, podemos definir entonces la contribución de un feature particular, que va a ser una suma ponderada de la contribución de ese feature a cada subconjunto de features. Y eso se define de la siguiente forma. Es un score que toma el modelo M, toma una cierta entrada de E, toma un feature I, y quiere medir la contribución de ese feature. ¿Cómo lo hace? Midiendo la sumatoria de la contribución de cada conjunto S extendido con el feature X sub I dividido por la cardinalidad de S más 1. Por eso es una suma ponderada, ¿ya? Porque
porque si yo tengo más features, mi contribución debería ser mayor, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso va a estar ponderado por el tamaño del número de features que estoy agregando. ¿Ya? Esa es la noción de contribución de un feature que dio Strumberg y Kononenko. Sin embargo, esta definición no es demasiado satisfactoria porque no nos da una definición explícita de el score, nos da una definición recursiva, ¿ya? Y Strumberg y Kononenko lo que hicieron fue trabajar esa definición recursiva para obtener una definición explícita. ¿Y cuál es esa definición explícita? La definición explícita es que la contribución de un feature a la salida, el score de m, e, i, es esta suma ponderada ¿de qué? De la diferencia en el valor esperado sobre cada S de incluir a x sub i versus no incluir a x sub i en S, ponderado ¿por qué? Por esta noción súper rara que incluye factoriales y que dice es el tamaño de ese factorial por el número de features menos el tamaño de S menos 1 factorial dividido en F factorial. ¿Por qué aparece eso? Tiene toda una explicación intuitiva que no vamos a dar acá, pero si alguien está interesado podemos conversarlo después. Entonces, esa es la definición explícita de la noción de contribución de un feature a la salida del modelo. ¿Ya? Entonces, lo que observaron Strumberg y Kononenko es que esto en realidad se parece mucho a lo que es el Shapley Value, que es una noción muy, muy importante en teoría de juegos para explicar la contribución de un jugador al resultado de un juego. ¿Ya? Entonces, tratemos de explicar esta noción del Shapley Value en términos de nociones de teoría de juegos. Nosotros tenemos un conjunto de jugadores, P, donde tenemos jugadores P1 hasta Pn. Tenemos una función nu que nos entrega la contribución de una coalición, un conjunto de jugadores, a la salida del juego, es un real positivo. ¿Ya? Cada conjunto de jugadores, si ellos interactúan y se alían, no sé si se alían, van a entregar, van a poder recibir para entregar esa contribución. Y entonces el Shapley Value del jugador P sub i bajo esa noción de contribución es algo que se ve básicamente igual que lo anterior. ¿Ya? Es la diferencia, la suma sobre todos los Q de la contribución de Q cuando le agrego P sub i versus cuando no tiene P sub i por este factor que es igual que el anterior. ¿Ya? Y el Shapley Value es tremendamente importante en teoría de juegos porque ayuda a explicar muchas cosas y porque además teóricamente se puede demostrar que es la única noción, el único score que cumple un montón de propiedades que son deseables. Entonces, lo que podemos hacer es ver nuestro score anterior, como un Shapley Value, ¿ya? Y es por eso que este score se llama el Shap Score, ¿ya? En la literatura. ¿Cuál va a ser nuestro conjunto de jugadores? Los features. ¿Cuál va a ser el score de contribución de un conjunto de features? Bueno, va a ser precisamente el valor esperado de la salida del modelo al revelar esos features, ¿ya? exp de m, e, s. Y como corolario obtenemos entonces que el score que definimos de contribución de un feature a la salida es nada más que el Shapley Value de este juego particular que definimos ahí, y por simplicidad, de ahora en adelante lo vamos a llamar el Shap Score, ¿ya? El Shap Score de la contribución del feature I a la salida del modelo en entrada E. ¿Ya? Y entonces ahora sí, con esta nueva noción, podemos revisar nuestro ejemplo anterior, ¿ya? Y ver si tiene sentido o más sentido que antes.
Entonces teníamos un modelo M, que era la disyunción de dos features, X1 y X2, y tenemos una entrada que le asigna un 1 a ambos. Y lo que nosotros queremos computar, en este caso, es el Sharp score de la contribución de cualquiera de esos dos features. Por supuesto, el resultado va a ser simétrico, así que podemos considerar a cada uno de ellos por separado. Entonces, aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Son estas cosas que son feas, digamos, los factoriales que están ahí, que aparecen, van a redundar en ser un medio. Esto es un medio de finalmente la contribución o el valor esperado de revelar ambos features, X1 y X2, menos el valor esperado de no revelar nada. ¿Ya? Entonces podemos calcular esos valores. ¿Cuál es el valor esperado de revelar ambos features, X1 y X2? Bueno, es el valor esperado de la salida del... es simplemente la salida del modelo en esa entrada, ¿no? Porque tenemos todos los features están revelados, no hay nada probabilístico, ¿ya? Y sabemos que es 1 porque ambos features valen 1. ¿Y cuál es el valor esperado de la salida del modelo sin revelar nada? Bueno, 3/4 de las veces la salida es 1, ¿ya? Es decir, cada vez que hay un feature que vale 1, la salida es 1, y 1/4 de las veces, cuando ambos valen 0, es 0, así que el valor esperado es 3/4, ¿ya? Cuando no hay ningún feature que sea revelado. Y entonces la contribución de cada feature es 1/2 por 1 menos 3/4, que es 1/8, ¿ya? Ambos features están contribuyendo de la misma forma a justificar la salida del modelo. Antes de seguir, me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta acá o comentario. Voy a salir de pantalla completa por mientras para poder usar el mouse. ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿No? A ver, por ahora no. Entonces, miremos acá está el código para que lo ponga, ¿no? Miremos nuestra definición de Sharp score, ¿no? Esta es nuestra definición, la de ahí. Ese es el Sharp score, es lo que nosotros queremos computar, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esa definición en términos computacionales? Que es una sumatoria sobre un valor calculado sobre cada subconjunto, ¿no? El número de subconjuntos cuando tenemos n features es 2 a la n, que rápidamente se hace un número inmanejable, ¿ya? Así que, aunque este score es interesante por lo que entrega, puede ser computacionalmente muy, muy pesado, ¿ya? De calcular si es que simplemente ocupamos la definición. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, en base a lo que estaban preguntando ya ciertos investigadores más aplicados del área, es ¿cuánto cuesta hacerlo, ¿no? ¿Cuánto cuesta realmente calcular este Sharp score sobre distintos modelos de interés, ¿no? Entonces, lo primero que detectamos es una cota inferior, un límite inferior negativo para muchos modelos de interés basados en el siguiente problema. Para un modelo M, vamos a definir SAT de M, por problema de satisfacibilidad, como el conjunto de entradas cuya salida es 1. ¿Ya? Y nosotros en este problema estamos interesados en entender cuántas entradas, la cardinalidad de ese conjunto, cuántas entradas de un modelo entregan como valor. ¿Ya? Y lo que se puede demostrar fácilmente es que cada vez que el problema de contar el número de entradas que hacen verdadero un modelo para una cierta clase de modelos es computacionalmente difícil,
¿ya? En este caso, NP hard y superior. Entonces, computar nuestro SHAP score también va a ser difícil, ¿ya? Y hay muchos modelos de interés para los cuales calcular ese counting SAT, digamos, el número de entidades o entradas que hacen cuya salida es 1, es difícil. Por ejemplo, los modelos lineales, ¿ya? Los perceptrones. Es difícil calcular cuántas entradas tienen salida 1. Por otro lado, los circuitos booleanos, ¿ya? En formas muy, muy restringidas, ese problema también es difícil y por tanto calcular los SHAP scores también es difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que uno de los claims folklore, de los cuales hablamos antes, es que los modelos lineales son fácilmente explicables, ¿ya? Pero si yo quiero calcular el SHAP score de un modelo lineal, es computacionalmente intratable, ¿sí? Ahora, uno quisiera entonces buscar algoritmos de aproximación o otro tipo de cosas, pero al menos así tal cual no es algo que se pueda computar exactamente, ¿ya? Ese es un resultado bien simple, pero que es interesante en términos de la conexión que establece entre estos dos problemas. Sin embargo, uno, por supuesto, no quiere quedarse solo en los resultados negativos y quiere tratar de buscar espacios o modelos que sean interesantes en la práctica, pero para los cuales este SHAP score se pueda calcular en tiempo polinomial, ¿ya? Y lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar una clase grande de circuitos booleanos que incluyen varios modelos de interés, por ejemplo los decision trees, y para los cuales los SHAP scores pueden ser computados en tiempo polinomial. Y la clase que identificamos, que es una clase que ha recibido bastante estudio en el área de inteligencia artificial, es la clase de los circuitos booleanos que se llaman determinísticos y decomposibles, no sé cómo se dice, ¿sí? Entonces, tratemos de recordar un poco qué es un circuito booleano, ¿ya? Un circuito booleano es un grafo acíclico y dirigido, después vamos a ver un poco de ejemplos, en el cual las hojas del DAG son las entradas, que son precisamente las variables, los features, y después cada una de los nodos internos de este grafo acíclico y dirigido es una compuerta lógica, ¿ya? Del tipo I, conjunción o disyunción, y vamos a tener una salida que significa procesar el grafo acíclico dirigido desde las entradas, siguiendo las reglas lógicas que están dadas en las compuertas interiores, hasta producir una salida, ¿ya? Entonces, los circuitos se ven básicamente de esta forma, ¿ya? Abajo en las entradas tenemos, ese es un grafo acíclico y dirigido, abajo tenemos las entradas que son las variables como X, Y, Z o B, y luego tenemos compuertas lógicas en los nodos internos, está una con negación, otra con conjunción, disyunción y así. Vamos a procesar, si por ejemplo el Z y el P toman valor 1, entonces la compuerta que está arriba de ellos, que es una conjunción, toma valor 1 y en cualquier otra situación va a tomar valor 0. ¿Ya? Entonces, estos circuitos booleanos son modelos de clasificación, porque vamos a ver finalmente en el nodo superior cuál es la salida que entregan para una cierta entrada, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros son estos circuitos que son deterministas y decomposibles, ¿ya? ¿Qué significa que el circuito sea determinista? Que cada vez que yo tengo una compuerta del tipo de disyunción, ¿sí? Entonces, las variables que vienen desde, digamos, el lado izquierdo son,
Espérenme, ¿qué es lo que quiero decir? Ya, no. Determinista es una noción un poco más difícil. Decomposible es la más sencilla, ¿ya? Que es la que está abajo. Dice, cada vez que tengo una compuerta del tipo conjunción, las variables que aparecen al lado izquierdo, o que vienen desde el lado izquierdo, son completamente distintas de las variables que vienen del lado derecho. ¿Ya? Por ejemplo, este circuito de acá es decomposible. ¿Por qué? Miren cualquiera de las compuertas que son de tipo conjunción, ¿ya? Yo puedo dividir entonces a las variables según si vienen del lado izquierdo o derecho. Por ejemplo, la primera que está abajo, del lado izquierdo viene Y y del lado derecho viene Z y P. ¿Sí? Así que son disjuntas. ¿Sí? No tengo algo que una variable que esté entrando por ambos lados. ¿Ya? ¿Qué significa, por otro lado, que sea determinista? Determinista significa que no hay ninguna entrada en una compuerta del tipo O que sea aceptado tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. ¿Ya? ¿Y qué me permite eso? Poder separar el circuito, ¿no? Voy a contar las cosas que vienen por acá y voy a contar las cosas que vienen por acá, pero no hay intersección. ¿Ya? Entonces, este circuito de acá es determinista. ¿Por qué? Miremos la compuerta del tipo disyunción que está ahí. ¿Sí? Entonces, por el lado izquierdo, ¿qué recibe? A Y. ¿Cuáles son las entradas que van a ser ciertas? Aquellas que tienen a Y como positivo. Por el lado derecho, ¿a qué recibe? Recibe la conjunción de Z y B y la negación de Y. ¿Qué entradas van a ser ciertas ahí? En particular aquellas que hacen Y falso, ¿no? Entonces, no hay una entrada por la izquierda que también sea cierta por la derecha, porque por la izquierda Y tiene que ser verdadero y por la derecha Y tiene que ser falso. Así que el circuito es determinista. Esta es una clase como bien rara de circuitos, pero es muy relevante porque subsume a muchos modelos clásicos de inteligencia artificial que son muy importantes. Los árboles de decisión, ¿ya? Que ustedes probablemente han visto en inteligencia artificial y que es una arquitectura clásica y muy sencilla de inteligencia artificial. Los diagramas de decisión binaria, que se ocupan mucho cuando son ordenados o libres, ¿ya? Y por último, los circuitos que son deterministas y decomposible, que es una clase aún más grande. Déjenme apagar el WhatsApp que me mandan cosas entre medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad buena tienen estos circuitos al contrario de los circuitos generales, para los cuales el problema de computar SHAP es computacionalmente difícil? Calcular la cantidad de evaluaciones que los hacen verdaderos se puede hacer en tiempo polinomial, ¿ya? Y hay un algoritmo muy sencillo que es inductivo, bottom-up, de abajo hacia arriba en el circuito, que lo hace. O sea, no solo es tiempo polinomial, que es un resultado netamente teórico, sino que es práctico, ¿ya? Es un algoritmo que se puede implementar fácilmente. Entonces, lo que nosotros quisimos entender es hasta qué punto esas buenas propiedades de estos circuitos se podían extender para también calcular SHAP, los SHAP scores sobre estos circuitos en tiempo polinomial, ¿no? Y lo que nosotros identificamos es lo siguiente. La noción fundamental detrás de SHAP que nosotros necesitamos
demostrar que está en tiempo polinomial para poder demostrar que los Sharp scores también están en tiempo polinomial sobre esta clase de circuitos es la siguiente. No solo basta con poder contar el número de entradas que son positivas para el circuito, sino que necesitamos algo un poquito más elaborado, que es contar el número de entradas que son positivas y que están a una cierta distancia, ¿sí?, bit a bit, de la entrada que nosotros tenemos como E. ¿Ya? Entonces queremos contar el número de primas cuya salida es 1 y cuya distancia de nuestra entrada E es a lo más L, donde L es un entero que es parte de la entrada. Si nosotros logramos para una clase de circuitos demostrar que eso está en tiempo polinomial, entonces los Sharp scores también lo están. ¿Ya? Y uno de los resultados fundamentales de este trabajo, en el que trabajamos con Marcelo Arenas, con Leo Ortosi y Micael Monet, es que precisamente eso se puede hacer en tiempo polinomial. ¿Ya? Es una extensión del resultado anterior que además nos da un montón de cosas buenas. Es decir, los Sharp scores se pueden calcular eficientemente y además con un algoritmo muy sencillo para los árboles de decisión, los OVDD, los FVDDs, etc. ¿Ya? Ese es el resultado importante. Y bueno, esto es una parte un poco quizás más técnica que preferiría evitar por ahora. Pero ese es el gran mensaje de este primer resultado que obtuvimos. Los Sharp scores se pueden calcular en tiempo polinomial para los, digamos, decision trees. Y eso, de alguna forma, justifica este claim folklore de que los decision trees tienen buenas propiedades de explicabilidad en términos, al menos, de su complejidad computacional. ¿Ya? De nuevo, paro acá por si hay algún tipo de pregunta. ¿No hay preguntas? Ya. Yeah. Esto va a ser definitivamente la parte más técnica de la presentación, pero pensé que podía ser de interés para los alumnos que estén metidos en cosas más matemáticas. De todas formas va a ser corto, ¿ya? Que tiene que ver con aproximación. Como hablamos anteriormente, hay modelos muy sencillos para los cuales computar SHAP, ¿sí?, es computacionalmente intratable. Ya, digamos, fórmulas booleanas en forma normal disyuntiva, ¿ya? Que es como la que mejor se comporta en términos de la mayoría de los problemas que conocemos como contar satisfacibilidad. Entonces, computar los Sharp scores es computacionalmente difícil para algunas fórmulas booleanas, por ejemplo, las fórmulas en DNF. ¿Ya? Y esto es porque contar SAT para fórmulas en DNF es un problema intratable computacionalmente. Sin embargo, a pesar de que es intratable, es un problema que tiene buenas propiedades de aproximación, ¿ya? En particular, admite lo que se llama un FPRAS, que es un Fully Polynomial Randomized Approximation Scheme. ¿Ya? A grandes rasgos, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos aproximar el resultado con la precisión que queramos, ¿sí?, en la medida de que estemos dispuestos a pagar polinomialmente en términos de esa precisión. ¿Ya? El algoritmo lo que hace es ampliar cosas y en base a esa muestra aproximar ciertas cosas.
¿ya? El tema es que la muestra, el que necesitamos para asegurar la calidad de esta aproximación, va creciendo polinomialmente con el épsilon. Así que nosotros, si nosotros queremos un épsilon muy, muy, muy bueno, muy ajustado, para tener una aproximación de excelente calidad, vamos a tener que tomar una enorme muestra, ¿ya? Pero teóricamente lo que dice es que eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, lo que nosotros quisimos entender es hasta qué punto estas buenas propiedades de counting SAT para DNF extienden al problema de computar SHAP scores, ¿ya? Y lo que nos dimos cuenta es que desafortunadamente no es así, ¿ya? El problema de computar SHAP scores para estas fórmulas en DNF no tiene estas propiedades. No hay un algoritmo de aproximación del tipo antes mencionado, ¿ya? Incluso en situaciones muy, muy sencillas, por supuesto asumiendo conjeturas de complejidad usual, ¿ya? Ahora, lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿cuál es el límite de esto, no? O sea, para DNF, que son fórmulas bien sencillas, no se puede. Pero, ¿qué pasa incluso cuando las fórmulas son monótonas? Es decir, todos los literales son positivos. ¿Se puede o no se puede? Y nos sorprendió encontrar que incluso en ese caso no se puede. ¿Ya? Esto es un resultado bastante sorprendente que nos tomó largo tiempo demostrar, es un resultado bien complejo desde el punto de vista matemático, que dice que la computación de los scores de SHAP para fórmulas en DNF, con solo 2 literales por cláusula, y que además todos los literales son positivos, no admite un FPAS, ¿ya? Y para esto tuvimos que hacer una reducción desde un problema de aproximación, que se sabe que es difícil de aproximar, y la reducción es bien enredada, la verdad, ¿ya? Pero es un resultado que, aunque negativo, a nosotros nos dejó, primero que nos sorprendió, y creemos que es un resultado bien potente en términos del límite de lo que es eficiente o no eficiente en este punto. Los dejo ahí a ver si hay alguna pregunta antes de seguir. Ok, entonces, eso resume un poco nuestra investigación sobre la complejidad computacional del score de SHAP, que como les dije, hoy en día tiene un montón de visibilidad en Machine Learning. Y lo que hicimos en paralelo fue también empezar a estudiar un poco las otras consultas de explicabilidad, ¿ya? Entonces, recordemos un poco cuáles eran esas consultas. Minimum change required nos dice cuál es el menor número de features que necesitamos flipear en X para cambiar el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, a uno le rechazan un artículo al mandarlo a una conferencia. ¿Ya? Dicen, mire, este paper es rechazado, pero puede ser aceptado si la introducción se escribe correctamente y el contenido matemático es mejorado, ¿ya? Eso me dice, bueno, esto es lo mínimo que necesito cambiar para cambiar el resultado del proceso de evaluación. O una minimum sufficient reason, que es, ¿cuál es el menor subconjunto de features de X que son suficientes para obtener la misma salida, ¿ya? Este paper fue rechazado independientemente de su contenido, porque se pasó el límite de página, ¿ya? Es decir, no importa cuánto usted cambie el contenido, no importa cuán bueno es, esa feature, que es el número de páginas, excede lo aceptable, así que fue rechazado, ¿ya? Entonces, tratemos de formalizar esto. ¿Qué es minimum change required? Es, dado un modelo M y un conjunto de features y una cierta entrada, ¿cuál es el menor entero K? ¿Sí?
para la cual hay una otra entrada, E', que tiene distinta salida en el modelo, y la distancia entre el E, la distancia bit a bit, entre el E y el E' es a lo más K. ¿Ya? En ese caso escribimos que el minimum change required de M,E es K. Por ejemplo, en este modelo, que es el mismo modelo que hemos visto antes, que es la disyunción de dos features, y la entrada le asigna un 1 a ambos, la menor cantidad de features que tengo que cambiar para cambiar la salida del modelo es 2, porque si cambio uno de ellos, la salida sigue siendo 1, ¿no? Así que necesito cambiar 2 features para cambiar la salida del modelo. Y por otro lado, minimum sufficient reason, ¿qué significa? Dado un modelo M, un conjunto de features X y una entrada E, ¿cuál es el menor tamaño de un cierto conjunto Y de features, tales que la salida del modelo en la entrada E es igual a la salida del modelo en la entrada E' para cualquier E' que coincide con E en todos los features de Y. ¿Ya? Entonces, intuitivamente, esto quiere decir que la salida del modelo sobre la entrada E es invariante a la interpretación de los features que están fuera del Y. ¿Ya? Y en ese caso escribimos minimum sufficient reason de M,E es K. ¿Ya? Pues consideremos, por ejemplo, de nuevo el modelo. En este caso, el minimum sufficient reason es de tamaño 1, ¿ya? Porque basta con tomar x1, ¿ya? Como x1 vale 1, cualquier forma de extender eso, ya sea con un 1 o un 0, me va a dar también salida 1. Así que tengo un feature que me está explicando completamente la salida del modelo. Y también podríamos tener una consulta relacionada, que es, tengo el I, me dicen, esta es una sufficient reason, y yo lo que quiero es verificar. ¿Ya? Entonces, volvamos a estos claims anteriores, que nos dicen qué cosas son fáciles de explicar y qué cosas son difíciles de explicar. Y lo que nosotros entonces hicimos en este trabajo es tratar de correlacionar estos claims de tipo folklore con el costo computacional de estos problemas y tratar de entender si hay una relación entre ellos. ¿Sí? Entonces, lo que obtuvimos es una tabla de complejidad, pero más allá de la tabla de complejidad, lo importante es cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto. ¿Sí? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos FBDDs, que en el fondo lo que hacen es subsumir a los decision trees. Tenemos perceptrones, modelos lineales, y tenemos redes neuronales, y tenemos las consultas que estudiamos antes, ¿no? Minimum change required, minimum sufficient reason, check sufficient reason y SHAP score. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la línea de los perceptrones, prácticamente todo es fácil de computar, se puede computar eficientemente, salvo el SHAP score. ¿Ya? Así que SHAP score es algo que es difícil para los perceptrones, pero todas las otras consultas son fáciles. En el caso de los BBDs, y en particular de los decision trees, todas las consultas son fáciles, salvo minimum sufficient reason. ¿Ya? Y eso fue bastante sorprendente para nosotros, y también se considera sorprendente como resultado, digamos, es algo que a los revisores les pareció interesante, que es, hay una consulta que es muy sencilla, minimum sufficient reason, para los cuales es difícil calcularla sobre decision trees. ¿Ya? Y eso, de alguna forma, viene a, no sé si contradecir, pero poner un poco de tela de juicio este claim folklore de que los decision trees son sumamente explicables. Hay cosas que uno quisiera hacer sobre los decision trees que son complicadas de hacer en términos de explicación. ¿Ya? Y claro, si el decision tree es pequeño, ok, ¿ya? Pero en la práctica los decision trees no son tan pequeños. Y empezar a probar combinaciones de cosas sobre ellos para resolver este tipo de consultas es difícil. Y por último, para las redes neuronales, como era de esperar, prácticamente todo es muy difícil de computar. ¿Ya? Entonces, los decision trees son
mucho más interpretables en términos de complejidad computacional que las redes neuronales para todas las queries, confirmando un poco el tema de estos claims folklore que existen. Pero por otro lado, los decision trees no son tan interpretables en términos de todas las consultas que se utilizan en la práctica, ¿ya? El minimum sufficient reason es computacionalmente intratable para ello, y finalmente los modelos lineales tipo perceptron presentan buenas propiedades de interpretabilidad en términos de complejidad computacional, salvo para computar los sharp scores, en cuyo caso es intratable. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya. Miguel, probablemente termine un poco antes, porque fui más rápido de lo que esperaba, pensé que iba a haber más preguntas entre medio, pero quizás podemos dejar todo para el final, ¿no? No hay problema. Ya. Entonces, la última parte es un trabajo más bien inicial que hemos estado desarrollando. Ya hemos enviado algunos artículos sobre esto, pero es un área es una línea que todavía estamos comenzando a explorar y que nos parece particularmente interesante, ¿no? Que tiene que ver con lenguajes de consulta o lenguajes para expresar los problemas de explicabilidad. Entonces, lo que está más o menos claro es que la interpretabilidad, no hay un silver bullet, ¿sí? No hay un score o una query que ataque siempre el problema de explicabilidad en cualquier escenario, ¿ya? Entonces, lo que hace la gente en la práctica es combinar diferentes métodos e ir tratando de ver qué da uno y qué da otro, e ir interactuando con el modelo, ¿ya? Tener una noción interactiva o un proceso interactivo con el modelo para ir buscando qué es más explicable, cómo explicar, ir combinando los resultados que se obtienen, ¿ya? Entonces, el estudio que se ha hecho hasta ahora, o que he mostrado hasta ahora, tiene que ver con algunas consultas muy, muy particulares. Pero ¿qué pasa si nuevas consultas aparecen en la literatura, ¿ya? O si cada usuario quiere definir sus propias consultas. Y de hecho, bueno, la comunidad de base de datos, por ejemplo, y un montón de otras comunidades en computación teórica han tratado con este tipo de problemas a través de el desarrollo de lenguajes, ¿no? Uno puede desarrollar un lenguaje que permita de forma declarativa a un usuario no necesariamente experto expresar qué es lo que quiere entender de un cierto modelo, ¿ya? Y estos lenguajes tienen un montón de beneficios. Por ejemplo, son más flexibles porque permiten definir consultas que son de interés para un cierto usuario y para diferentes aplicaciones. Entregan una sintaxis y una semántica clara a las consultas que uno hace. Uno sabe qué significan las cosas, uno puede definir qué significan las cosas. Hace que las herramientas de explicabilidad sean más asequibles para la gente que las utiliza. Pensemos no solamente en un programador, sino que podemos pensar en el futuro, no sé, en alguien de las ciencias sociales que se acerca al problema de explicabilidad, que es un tema que va a ocurrir prontamente. Uno quiere tener herramientas que sean más fáciles de utilizar, ¿no? Y además abre un camino hacia la optimización, porque una vez que uno tiene un lenguaje puede empezar a ver cómo se relacionan los diferentes componentes de ese lenguaje y empezar a optimizarla, ¿ya? Así que puede llegar a tener un montón de beneficios. Entonces, para acercarnos a este problema, lo que tratamos de hacer es entender cómo los modelos se podían representar como estructuras lógicas y después definir un lenguaje lógico sobre esos módulos, ¿ya? Y la estructura es bastante sencilla. El modelo, la estructura lógica que va a representar un modelo M, tiene como dominio a todas las posibles entradas, más un cierto valor, que lo llamamos bottom, que está ahí como esa T al revés, que nos dice que ciertos valores de la entrada pueden estar indefinidos, ¿ya? Y son todas las entradas de tamaño n,
ojo, el modelo es grande, ¿no? Puede ser exponencial, pero nosotros no lo estamos construyendo, estamos tratando de consultarlo implícitamente. Y luego vamos a tener sobre ese dominio dos relaciones de interés. Este es un lenguaje muy sencillo, ¿ya? No queremos todavía un lenguaje práctico, queremos un lenguaje más sencillo posible que nos permita entender ciertas cosas. Entonces, tenemos una relación binaria, comp, de compleción, que nos dice cuando una entrada es más completa que otra. Por ejemplo, la entrada que tengo ahí, que dice 1, 0, bottom, es más completa que 1, bottom, bottom, porque en el fondo completé el segundo valor, el valor del medio que era desconocida en la segunda entrada, por 0. ¿Ya? Tiene más información. Y por otro lado voy a tener un predicado unario positivo que me dice cuando una entrada tiene como resultado un 1, cuando una entrada que no tiene el valor bottom, ¿no? Está todo definido, bueno, el modelo la clasifica como positiva o no, ¿ya? Y esas son las dos únicas cosas que mi lenguaje va a poder expresar, ¿ya? Entonces, utilizando lógica de primer orden sobre estos predicados, podemos empezar a definir cosas de interés, ¿ya? Por ejemplo, ¿una entrada es full o no? ¿Ya? ¿Qué significa? Que sea full, que no hay componentes indefinidos, podemos decir. Podemos decir que dos instancias pertenecen a la misma clase. Eso quiere decir que ambas son full y entregan el mismo resultado en el modelo. Y podemos empezar a definir cosas como la de las queries anteriores. Por ejemplo, sufficient reason. ¿Qué significa sufficient reason? Significa que cualquier compleción de mi instancia incompleta me entrega el mismo resultado. ¿Ya? ¿Y qué significa minimal sufficient reason? Que es una sufficient reason para la cual no hay una más chica dentro de ella que me entregue el mismo resultado. Entonces, este lenguaje permite ir expresando cosas, de nuevo, un lenguaje que no es práctico, no intenta ser práctico aún, intenta simplemente definir un core lógico para empezar a entender dónde radica la dificultad del problema y entender si esto tiene interés en la práctica. ¿Sí? Entonces, uno puede empezar a definir otras consultas, por ejemplo, consultas para detección de sesgo, ¿ya? Que lo hemos tratado en algunos de estos artículos. Y uno podría empezar a agregarle nuevas componentes o nuevas funcionalidades a este lenguaje, por ejemplo, la posibilidad de contar cosas, ¿ya? Tener features de agregación, o la posibilidad de razonar sobre eventos probabilísticos, ¿ya? Para poder expresar, por ejemplo, el SHAP, ¿ya? Que no es expresable en este lenguaje como tal. Entonces, eso es lo que estamos investigando en este momento. Queremos entender cuál es la complejidad computacional para diferentes tipos de modelos de este lenguaje, y segundo, qué capacidad de implementar estos lenguajes tenemos en la práctica, y tercero, qué más necesitamos agregarle a estos lenguajes para que sean de utilidad práctica para la gente que trabaja en explicación. Pero estamos en un estado muy preliminar, pero creemos que hay un montón de potencial detrás de este trabajo. Eso, a grandes rasgos, es el trabajo que hemos estado haciendo, y espero que, a pesar de que es bastante matemático, entiendo, sea de interés para los estudiantes que están acá. Así que eso, Miguel, todas las preguntas que quieran. Ya. Como tú dijiste, fue bastante abstracto y somos muchos, también hay varios alumnos que no son exactamente del área. Entonces, yo te pediría que tú nos dijeras, tú dijiste que hay problemas que son teóricamente posibles de explicar, pero que nos digas ahora qué clase de problemas, y para que yo lo pueda entender, son esta clase de problemas que se pueden explicar y qué tipo de explicaciones se pueden dar. O sea, tú hablaste de X1, X2, XJ, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué explicaciones me vas a dar? Bueno, la explicación que te va a dar en el fondo es cuál es la feature, cuál es la componente de tu entrada,
que No, tiene pero más háblame para relevancia. mí, no me hables en términos matemáticos. ¿Qué es una Feature, componente? feature es una componente nomás, ¿no? Ya, pero habla, no, primero dime clase de problema y segundo háblame en castellano. No me hables para ti, habla para, no, está prohibido. No me hables para ti, habla para personas normales. ¿Cómo? Yo no soy una persona normal. No, no eres una persona normal. Oye, a ver, yo quiero estoy corriendo un modelo de Machine Learning que define a qué personas le voy a dar un crédito, Ya, ¿ya? El modelo me entrega que a esta persona no le debo dar un crédito, ¿sí? Y ahora el ejecutivo del banco me pregunta, ¿por qué no le diste el crédito a esta persona? ¿Ya? Por supuesto, es difícil de explicar eso porque la decisión la tomó el modelo, no la tomé yo, ¿no? Pero yo entonces, a través de correr este SHAP score sobre ese modelo, te puedo decir, mira, la feature que más contribuyó a esa decisión fue la renta. ya, o sea, las variables, básicamente. ¿Cuáles son las Claro, variables de entrada? claro, Okay. claro. ¿Cuál fue, en otro Ya, ok. caso, O sea, tú la deuda? básicamente vas a dar explicaciones respecto a las variables de entrada, cuáles son las que determinaron que se tomara decisión. Ahora, ¿Cuáles las que ¿cuáles son tuvieron las más clases? relevancia en esa decisión? Ya, entendí. Ahora, ¿cuáles son las clases de problemas que se pueden explicar con esto? ¿Cómo Clases caracterizaría? de, ¿A qué te referís con clases de problemas exactamente? O sea, el SHAP score es uno de los problemas, ¿no? Yo quiero, a través del SHAP score, quiero entender cuál es es la variable más relevante para la salida, Todo lo que ¿no? se hace hoy día que no sean redes neuronales, ¿se puede explicar con esto? O sea, el SHAP score y los otros modelos, todas estas consultas son agnósticas al modelo, ¿sí? Se pueden aplicar en cualquier modelo. Como dije, no hay un silver bullet, ¿no? Porque todo depende de la aplicación subyacente y todo, entonces lo que uno trata es de combinar estas cosas. Pero las nociones son agnósticas al modelo, ¿ya? El tema es, ¿cuándo puedo implementarlas eficientemente en la práctica? Y el segundo tema, al cual yo no me referí, pero que también es un gran tema, es cuándo tienen sentido, ¿no? Porque una explicación es distinta de otra para distinta, pero ¿qué es lo que los hace distintas, ¿no? Y eso es como, ¿cuál es el ground truth, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Y ahí hay un montón de trabajo, pero en eso yo me he metido menos, pero es súper interesante esa parte también, ¿ya? ¿En qué difiere una explicación de otra? ¿En qué contexto, ¿no? Ok, abro la palabra a nuestros alumnos, a Enrique, a quien sea que quiera realmente hacer una pregunta. Hola Pablo, ¿cómo estás? En tu Enrique. charla mencionaste que bueno, estos sistemas también pueden resolver problemas, por ejemplo, en el área de ciencias sociales. ¿Tú has sabido o cuál ha sido o algún problema que recuerdes de ciencias sociales que se haya resuelto con estos sistemas o modelo predictor? Enrique, lo que yo dije es lo siguiente. Lo que yo creo es que los problemas de explicabilidad vienen con muchísima fuerza, ¿ya? Incluso en la práctica, ¿no? Y que prontamente van a tener que ser personas de diferentes especialidades y expertise las que van a tener que estar implementando estas cosas. O sea, el día de mañana, no sé, un sociólogo va a tener que estar evaluando la pertinencia ética de un cierto algoritmo para tomar decisiones en una cierta aplicación, ¿no? Yeah. Y lo que yo digo, bueno, dicen varias gente en la comunidad, es no podemos esperar que además el sociólogo sea experto en Python y en modelos de Machine Learning, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces hay que proveerles herramientas de uso más general y más sencillo para que puedan hacerlo. De la misma forma que se hizo, no sé, en los años 70 con la base de datos relacionales, ¿no? O sea, cuando tú tenías base de datos, la gente antes, bueno, programaba encima, en esa época, no sé en qué lenguaje, pero la masificación de las bases de datos se produjo cuando alguien dijo, bueno, en realidad mejor diseñemos un lenguaje como SQL que sea fácil de utilizar, que lo pueda ocupar, por supuesto, no cualquier persona, pero cualquier persona con un conocimiento más o menos básico,
y que en el fondo ese lenguaje no diga cómo se extrae la información, sino que diga qué información quiere extraer, y hay un motor por debajo que se encargue de implementar cómo hacer, ¿ya? Y eso está muy lejos de hoy día de los temas de explicabilidad, ¿ya? Y lo que uno quisiera entonces es tener lenguajes de uso general, más amistosos, que permitan el día de mañana que gente de las ciencias sociales lo apliquen. ¿Lo apliquen en qué? En detectar, por ejemplo, si un algoritmo que está siendo implementado por el Ministerio de Desarrollo Social para entregar beneficios sociales tiene sesgo o no. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Perfecto. Ese es el tipo de aplicación en la que está pensando. Ya, me quedó claro. Muchas gracias, Pablo. Preguntas. Eduardo. Hola, buenos días, Pablo. Gracias por la Bueno. presentación. La pregunta que quiero hacer tiene que ver con qué ventaja tú ves del enfoque que nos presentaste versus, por ejemplo, el enfoque clásico de tomar modelos, por ejemplo, econométricos, donde tú tienes una serie de datos, generalmente haces un modelito econométrico, lo echas a correr y ves los datos que son estadísticamente significantes, a lo mejor en R bueno, o en cualquier otra herramienta, obtienes los datos que son significantes y ahí con eso obtienes tus variables explicativas y eventualmente tú podrías tener ciertos parámetros donde tú vas a explicar el fenómeno y con ciertas ponderaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué ventaja tiene este enfoque que tú nos presentaste versus digamos, al clásico? A ver, no que uno sea mejor que otro, ¿no? Yo creo que lo que tú te referís va más bien en... ¿estás pensando en términos, por ejemplo, de análisis de componentes principales? Claro, claro. O de interacciones también, pero sí, de efectos principales, por ejemplo, sí. Ya. Componentes principales es un tema que es de aprendizaje no supervisado, ¿no? No hay una clasificación, no hay una clasificación directa, sino que es más bien que tú aprendiste una clasificación. Esto es un modelo de supervisado, ¿no? Lo que hay acá. Entonces, en ese sentido hay una diferencia. Pero, a ver, yo no soy muy experto en toda la parte de estadística, pero entiendo que de alguna forma va en la misma dirección, ¿ya? Solo que acá tú no tienes acceso al modelo, tú no puedes cambiar el modelo, sino que simplemente a los resultados del modelo. Déjame pensar si puedo decir algo más meaningful que eso. Entiendo que hay bastante trabajo en la comparación de, por ejemplo, el resultado de análisis de componentes principales en ciertos escenarios con lo que te entregaría un Sharp Score, ¿ya? Pero en este momento no te puedo decir algo muy profundo porque no es un área que yo me haya metido, pero es una pregunta súper interesante de todas formas. Debe haber bastante literatura. A ver, puedo buscar por mientras, si es que no quieren hacer una pregunta. Sharp Score versus PCA. Principal component analysis. No sé, perdón, tendría que leer un poco más sobre eso. Me pareció interesante la pregunta. Podemos conversar después si te interesa. Ok, muchas gracias.
Ujú. Más preguntas. ¿No hay nadie más que quiera hacer una pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, Pablo, yo te agradezco enormemente realmente tu tiempo y la calidad de tu presentación. Muchas, muchas gracias. La vamos a hacer pública para que otros la puedan aprovechar. Gracias, Miguel. Con esto Chao. terminamos el seminario hoy día y los espero la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Chao.